Ok. Entonces, primero, antes de todo, lo que voy a hacer es explicar la tarea que tienen que hacer para la otra semana, ¿verdad? Para que les quede ahí como ya grabado qué es lo que tienen que hacer y así ya la puedan hacer. Esta tarea es a partir del lunes, ¿verdad? ¿Ves? Aquí dice del lunes 10 al domingo 16 de marzo. Esas son como para poder entregarla. Se llama Oral Homework 1. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a ver. Ok. Dice que aquí, esta es una actividad, chiquillos. Aquí vienen todas las indicaciones en inglés. Ahí después yo les voy a ayudar como traduciéndole qué es lo que tienen que Profe, hacer. ¿Sí? usted está compartiendo algo. Sí, la pantalla, ¿no la ven? Solo vemos, no, no la veo. Yo sí la veo, profe. Sí, Bueno, ya es, ahora la Yo sí, cambió, pero sí, es yo aquí. también, profe. Sí, es la plataforma. Estoy compartiendo la plataforma. Si no la ve, tal vez como salga de la clase y se vuelve a meter, a ver si es que su internet se le pegó un poquito o algo así. Ok. No, sí, ya la veo. Ah, ok. Entonces, chiquillos, vean, esta actividad, esta tareita, dice que lo que ustedes tienen que hacer es crear un video, ¿verdad? En esta se tienen que grabar ustedes y el video tiene que durar de 1 a 3 minutos. Y obviamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es contestarme estas preguntas que están aquí abajo en inglés. Por ejemplo, dice, describa su horario, digamos, de día a día. Dice, ¿a qué tiempo empieza y termina sus clases? ¿Cómo usted organiza su día? Entonces, usted lo que tiene que contestarme es esta pregunta. Por ejemplo, que usted diga, bueno, yo inicio mis clases, por ejemplo, pueden hacer solo de la tutoría de inglés, no importa. Que usted diga, la tutoría de inglés, yo inicio mis clases los sábados de 11:30 a 12:40, ¿verdad? Y me preparo, no sé, con una libreta para apuntar notas, ¿verdad? Ok, después dice que tiene que decir qué materias está estudiando este semestre. Como que diga, bueno, yo estudio, no sé, español, inglés y matemáticas. Y que diga cuál es la materia que más a usted le gusta, ¿verdad? Después de eso, tiene que contestarme estas otras dos que dice, ¿qué actividades disfruta usted más hacer en el colegio o en la escuela? Por ejemplo, que usted diga, a mí me encanta escuchar las tutorías, se me ocurre, ¿verdad? Y que si ya conoce, ya tiene como algún amigo o compañero en el semestre, en el grupo. Y listo, eso es lo que tienen que hacer, como contestar estas preguntas que están acá. Se las voy a postear como en el grupo para que ustedes las vean más fácil. Si quieren las pueden traducir. Lo que tienen que hacer es, pueden enumerarlas. Vea, son exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces como que ustedes digan, no sé, answer 1, o sea, respuesta 1. Yo ya voy a entender que es de la pregunta 1. Answer 2, respuesta 2. Y así sucesivamente hasta que las tengan todas. Como para que tarea, voy a poner aquí, tarea de la otra semana. Video contestando esas preguntas en inglés. Como para que sea más fácil para ustedes. ¿Verdad? Entonces es contestar esas preguntitas, tienen que hacer un video y aquí dice, ¿verdad? Importante, deben guardar el documento de la siguiente manera. Bueno, que le pongan el nombre del video, el nombre de ustedes y bueno, sí, nada más que el video se guarde con el nombre de ustedes, ¿verdad? Para cuando yo lo revise, que me diga, ah, este es el de Yasmina, ah, este es el de John, y así sucesivamente, ¿verdad? El de cada uno de ustedes. Entonces, nada más como que lo guarden así. Y eso es lo que tienen que hacer. El video puede durar de 1 a 3 minutos.
Ahí después, si alguien no sabe cómo subir un video en la plataforma, les voy a ir como enseñando. Entonces ustedes ingresan acá, ¿verdad? Por ejemplo, ingresan, este es el perfil de ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a ustedes les va a aparecer esta cosita que sale aquí abajo, aquí. Les va a aparecer exactamente esta tablita, a donde ustedes le dan como, qué sé yo, a hacer tarea o subir tarea, les va a aparecer estas cositas que están acá. Entonces, ustedes lo pueden guardar de dos maneras. Uno es que alguien los grabe con el celular o ustedes solo con el celular en un video ahí en la cámara, lo guarden en el celular y entonces le dan aquí, donde en esta icono que dice multimedia, usted le da play ahí, lo toca y ves, y aquí ya dice subir video. De aquí me sale desde la computadora porque yo estoy dando clases en la computadora, pero a ustedes les puede salir en la computadora así o en el celular también, donde dice video, examinar repositorios y ves, y ya ahí ya empieza ustedes a elegir, le dan aquí donde dice elegir archivo y ya les abre ya sea la computadora o el celular para que ustedes donde lo guardaron lo adjunten, ¿verdad? Entonces ya aquí le ponen guardar como, ponen el nombre de ustedes y le dan subir archivo. Dura un ratito cargando para que no lo hagan tan grande, ¿verdad? Pueden hacerlo de 2 minutos, que está súper bien. También lo pueden decir de otra manera. Le dan acá en esta otra camarita, que si ustedes le dan play, lo que hace es abrirle la cámara ya sea de la computadora o del celular para que lo guarden ahí automáticamente. Entonces ustedes se graban desde la plataforma, dicen las respuestas y todo lo que vayan a decir y después le dan guardar y él dura un ratito subiendo el archivo. Entonces esas son como las dos maneras que pueden subir el video, ya sea acá que lo hagan desde el celular, ¿verdad? Y lo guarden o directo desde la plataforma. Entonces cualquiera de los dos lo pueden hacer ahí. Y esa es como para hacer la tarea. Igual durante la semana les voy a enviar otro video como explicando por aquello de que se les olvide. Como les dije, esa tarea es a partir del lunes, ¿verdad? Hoy y mañana no les va a salir. De lunes al domingo. Esa sería la tarea número 2. Y ya la semana que sigue es el examen. Recuerden que el examen es exactamente esta semana. Entonces, la semana del 17 al 23 de marzo ustedes no tienen tutorías. Porque esa semana es como para que ustedes estudien y el fin de semana se vayan a presentar a hacer los exámenes, ¿verdad? El de inglés es el domingo 23 a las 8 de la mañana. Por aquello. Ok. Ahora sí, entonces vamos a, nosotros estamos en esta semana, que es la semana 4, no hay... Profe, ¿Sí? me parece que usted al principio dijo que un audio y ahora dice video, No, es o un es un video, es video. un video, es un video. Es que la actividad se llama Oral Homework, pero aquí dice es un video. Tienen que subir un video donde ustedes salgan contestando esas preguntitas. Sí, es un video para que puedan subir el archivo. Entonces, Profe, vale que solo usted lo va a ver. sí, ese solo lo veo yo, no, eso, digamos, me llega directo a mí, no los demás. Yo sé que no es muy lindo hacer esos videos, es feísimo, lo sé, pero de ahí eso fue lo que nos pusieron a hacer, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, ahí vayan haciéndolo, yo sé que de ahí puede ser que a algunos les cueste mucho, entonces vayan haciéndolo ahí como despacio para que no, y hagan las respuestas súper cortitas, chiquititas, ahí a lo más específico posible para que no se les cueste tanto. Ok. Y profe, ahí lo que tiene que hacer uno es como ir haciendo despacito para durar los 3 minutos. Sí, los 3 minutos y tal vez no las respuestas tan grande, ¿verdad? Que no empiece a hablar mucho, como palabras que ustedes sean un poquito más fáciles de decir, porque si no, después se enredan todos. Pero sí, ahí lo hacen despacito, no importa. La idea es que las contesten, no importa si es rápido o lento, mientras me las contesten, todo bien. Está bien, profe. Ujú. Ok,
Entonces, chiquillos, vamos a empezar con lo que es el repaso de la tutoría, ¿verdad? Empezamos con la unidad 1. Recuerden que en el examen les entra solo la unidad 1 y 2. En la unidad 1, nosotros teníamos primero que todo un vocabulario que habla acerca de todo el vocabulario que tenga que ver con la escuela, ¿verdad? Todo el vocabulario de escuela. Vienen hasta como las partes de una escuela, ¿verdad? Que ustedes sepan que, no sé, que el aula, que la dirección, que el comedor. Entonces ahí es como identificar el vocabulario, aunque mucho se identifica como muy fácil porque es como muy común, ¿verdad? Teníamos los pronombres, el uso de los pronombres, saber cuál era I, que significaba yo, we, nosotros, you, usted o ustedes, he, él, she, ella, it, animal o cosa, y they, ellos o ellas. Ok, entonces recuerden, aquí esto ya se los había pasado en el grupo, que nos van a poner como una práctica así, donde ustedes tengan que sustituir el nombre que nos den por el pronombre que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, Sofía, que escribamos she. My friend and I, que pongamos we, ¿verdad? Entonces eso es como la primera parte. Después de esto venía este tema que es uno de los más grandes, que necesito como que le pongan ahí un poquito de atención. Igual en el grupo de WhatsApp yo ya les había enviado a ustedes el folleto, ¿verdad? Que es como un resumen donde vienen las reglas explicadas en español, las reglas de la S, que son estas que vienen aquí, pero aquí vienen todas en inglés. Entonces aquí en el WhatsApp de ustedes, en el grupo, en documentos, ya les había pasado uno que dice exactamente. Simple Present Tense, ¿verdad? Que es la explicación de ese tema, pero va paso por paso, como para que los tengan ahí. Ok, entonces tenemos así. Después de eso, tenemos lo que es el presente simple. Igual lo voy a repasar un poquito. Recuerde que el presente simple es como lo que nosotros siempre hablamos, todas las ideas que nosotros hablamos siempre, es como nosotros hablamos un 80% del día. Por ejemplo, cuando ustedes dicen yo trabajo y nosotros viajamos, a ella le gusta comer tal cosa, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, hay alguien espera aquí. Creo que ya. Bueno. Ok. Cuando nosotros siempre hablamos en presente. Recuerde que en una oración del presente siempre va a estar compuesta por un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? Sujeto, verbo y complemento. En el examen, como yo les dije a ustedes la clase anterior, no sé si se las dije, pero si no se los voy a volver a repetir, van a poder llevar la lista de verbos. Yo se las voy a pasar, se las paso la otra semana, es que quiero pasárselas cerca del examen, como para que ustedes la tengan ahí fresquita y no se les pierda tanto. Es la lista de verbos que van a poder llevar el día del examen. Tienen que llevarla impresa, ¿verdad? Son como 4 hojas. Que eso les va a ayudar por si ustedes no se saben los verbos, a buscarlos o identificarlos. Ok, las oraciones positivas, siempre recordemos que para she, he o it, nosotros íbamos a ver 5 reglas ortográficas, ¿verdad? Eran 5 reglas ortográficas. Vamos a ver si me aparecen por acá. Sí. Ok, la primera regla ortográfica que nosotros vimos es que siempre que utilicemos she, he o it, que es esta que está acá, al verbo le vamos a poner una S, ¿verdad? Por ejemplo, she plays o he plays o the cat plays. El verbo siempre lleva una S, pero si yo digo you play, aquí el verbo no lleva una S. Ni we, ni they, ni I. El verbo se quedaba en su forma original porque las reglas son solo para she, he o it, ¿verdad? Pero si yo digo María y Fernanda, ya estoy utilizando 2 personas. Entonces, cuando utilizo 2 personas, no le pongo S al verbo. Es solo para una.
Ok. Entonces dice, por ejemplo, aquí Nancy y James speak good German, ¿verdad? Nancy works in a restaurant downtown. Dice, Nancy trabaja en un restaurante en el centro de la ciudad. ¿Ves? Con Nancy sí, porque es ella. Entonces le pusimos una S al verbo. La segunda regla ortográfica que nosotros vimos es esta, que decía que cuando nosotros estamos utilizando she, he o it, pero el verbo termina en una S, Z, SH, TCH o CH, le vamos a agregar ES al final del verbo. Por ejemplo, miss, ¿verdad? Si yo digo she, entonces yo digo she misses, con ES al final. Pero si yo digo you, usted solo dice you miss, ¿verdad? También cuando el verbo termina en O, le agregamos ES al final del verbo. Por ejemplo, we go, pero si yo digo he goes, ¿verdad? El verbo lleva ES al final del verbo. Ok. Teníamos una regla 3, que es esta, que dice que cuando el verbo tiene una consonante y una vocal, cuando el verbo tenga una consonante más una vocal, recuerden que una consonante es cualquier letra que no sea vocal, perdón, una consonante más una Y. Cuando ustedes tengan un verbo que tenga consonante más Y, nosotros vamos a eliminar la Y y le vamos a poner IES, siempre y cuando estemos utilizando she, he o it, ¿verdad? Entonces, she, he o it utiliza IES al final del verbo. Pero si yo digo you, usted dice you study. Pero si digo María, María studies, ¿verdad? Ok, después tenemos, por ejemplo, marry. Entonces, he marries o they marry, ¿verdad? Si es they, entonces el verbo queda igual. Y si es she, he o it, el verbo sí cambia. También teníamos otra regla, que cuando el verbo tiene una vocal más una Y, y estamos hablando de she, he o it, el verbo ahí sí se mantiene la Y, ahí sí se queda, solo que le ponemos una S al verbo. She plays, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ven la diferencia entre play y study? Por ejemplo, vean estos dos, entre play y study. Play tiene vocal Y, study consonante Y. Entonces, cuando es vocal Y, la Y se queda. Pero cuando no, cuando es consonante Y, la Y se va y ponemos IES. Y la última es cuando era una E silenciosa, que esa es la regla 1, que si el verbo termina en una E, nada más le ponemos una S, ¿verdad? Cuando el verbo le ponemos al final una S. Ok. En ese ejemplo en ese documento que yo les pasé, está explicado una por una con las indicaciones en español, porque en el libro viene todo en inglés, ¿verdad? Después de eso teníamos las oraciones negativas que están aquí arriba, que vienen como en desorden en el libro. Y las oraciones negativas, se iban a componer por auxiliares. ¿Cuáles eran los dos auxiliares? Do not o don't, doesn't o does not. Con I, you, we o they utilizamos do not o don't. Recuerden que eso solo significa no. Lo que hace es convertir la oración en negativa. No tiene un significado propio. Lo que hace es para yo poder decir yo no trabajo, yo no estudio, ¿verdad? Ese do not, eso es el auxiliar para decir no. She, he o it van a utilizar does not o doesn't, que también significa no. Es solo para decir no en la oración. Por ejemplo, I don't speak German. Yo no hablo alemán, ¿verdad? Entonces es yo no hablo, ¿ves? No, she doesn't work in a restaurant downtown. Ella no trabaja en un restaurante en el centro. Chiquillos, si ustedes ven acá, ve al verbo no le pasó nada. No le agregamos ninguna S ni ninguna regla. ¿Por qué? Porque las reglas son solo para las oraciones positivas.
las oraciones negativas no utilizaban las reglas de la S, solo utilizan los auxiliares do not o don't. Eso es lo único que va a utilizar las oraciones negativas, los auxiliares. El verbo no le va a pasar absolutamente nada. Aquí tenemos que recordar cuál auxiliar trabaja con cada pronombre. Porque, por ejemplo, she no trabaja con don't. Usted no puede decir she don't, ¿verdad? Eso no existe, está malo. Solo puede decir she doesn't. Vamos a ver qué dice, que tengo a alguien en espera. Ya dirá. Ok. Entonces ahí va. Ok. Entonces esos son las oraciones negativas, ¿verdad? Después de eso nosotros teníamos, bueno, aquí hay varios ejemplos, ¿ves? I don't like spicy food. It doesn't open at 7, ¿verdad? Cuando son negativas. She doesn't eat cereal. The moon doesn't circle in the sun, ¿verdad? Entonces ahí viene varias como oracioncitas. Después de eso teníamos las preguntas. Recuerden que ustedes para preguntar íbamos a utilizar un auxiliar, sujeto y verbo. ¿Cuáles son los auxiliares? Los mismos de las preguntas negativas, nada más que sin el not, ¿verdad? Por ejemplo aquí, ¿quién trabaja con do? You, we, they y I. Y con does, she, he o it, ¿verdad? Entonces, si usted va a hacer una pregunta y le dan a usted el pronombre she, tiene que poner en la pregunta un does de primero. Por ejemplo, does she go to the school? ¿Ves? Que si ella va a la escuela. Pero si viene you, do you like the house? A usted le gusta la casa, ¿verdad? Entonces recordarnos cuáles son de cada uno. En ese documento, que es este que está acá, vamos a ver si me aparece. Simple present tense. Este documento que viene acá, que este es el archivo que ustedes tienen en el WhatsApp, que les voy a compartir. Ahí viene, ¿ves? Parte por parte de cómo utilizar las reglas. Viene regla por regla, traducida al español y demás. Viene todas las reglas y tras de eso después vienen las oraciones negativas, que es las que estamos viendo. Y también vienen las preguntas, que son estas que están acá. ¿Ves? Que con she utilizábamos does, he también, y con we, I, you y they, do. Todo esto es ese documento que está en el libro, ¿verdad? Nada más aquí todo viene como explicado en inglés. Y aquí viene un poquito más en español, en el otro archivo que les pasé. Viene esta práctica que ya se las pasé en el grupo de WhatsApp. Chiquillos, en el examen casi siempre viene un complete como este, en el cual ustedes tengan que aplicar las reglas en el examen, ¿verdad? Fijarse si están hablando de you, de we o de they, si es una oración positiva, agregarle las reglas. Entonces ahí ya las tienen en el grupo para que las hagan. Tiene un vocabulario acerca más cosas de la escuela, porque recuerden que si les ponen algún párrafo de comprensión de lectura, tiene que ver con el vocabulario de la escuela, de la unidad 1, ¿verdad? Entonces ahí van, todo eso es puro vocabulario, viene español e inglés. Es como que ustedes lo vean, hay algunos que se sacan como por lógica, otros tal vez aprenderse los que ustedes piensan que no se saben, ¿verdad? Que son como más difíciles para ustedes. Después viene, esto es lo mismo, lo de las preguntas. Todo esto son prácticas con el mismo tiempo.
del presente simple. Todo esto que está acá, ya todo eso ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp. Yo ya se los había pasado para que los hagan, chiquillos. Ok. Después teníamos los pronombres personales. Recuerden que los pronombres personales son estos como I, you, we, they, she, he, it. Y también teníamos los pronombres posesivos, los posesivos, que son de pertenencia, ¿verdad? Como cuando usted diga, yo soy doctor, mi trabajo está en Heredia, ¿verdad? Entonces, my, que si viene I, utilizamos my, con you, your, que significa su, he, con his, que también significa su, pero para un hombre. She es her, que también significa su, pero para una mujer. Its es su para un animal. Our, nuestro. Your también es sus, depende si estamos hablando de plural. Y their es para plurales de ellos, sus, ¿verdad? Cuando digamos ellos están en clases, sus clases terminan a la 1. Entonces, their classes, ¿verdad? Aprendernos como cuáles de cada uno. Esto siempre les sale como esta práctica que viene acá, que es también un complete o un identifique. Nada más que aquí, bueno, aquí les pusieron las respuestas. A veces en el examen no vienen. Como que usted sepa que si le están hablando de she, ¿cuál es el pronombre, el adjetivo posesivo de she? Y si le están hablando de you, ¿cuál es el adjetivo posesivo de you? Y así con cada uno de ellos, ¿verdad? Como para que se los vayan ahí aprendiendo. Ok. Entonces ahí los tenemos. Después de eso, ok, aquí tenemos lo que es varios, pues esta práctica es súper grande como para que la hagan, ¿verdad? Hagan toda esa práctica con los posesivos. Después teníamos los adverbios de secuencia, ¿verdad? Recuerden que los adverbios de secuencia es como para nosotros llevar una secuencia de las cosas. Como que yo le digo a ustedes, bueno, vamos a hacer arroz. Primero tenemos que, qué sé yo, picar los olores. Después, ¿verdad? Echar los olores a la olla y ponerle un poquito de aceite, lo que sea. Entonces, el proceso para hacer algo. Y tenemos que utilizar estas palabras. First, next, then, after, that, and finally. Es aprendernos eso, ¿verdad? ¿Qué tan seguido o como cuál es el proceso para utilizar las cosas? También nos entraban los adverbios de frecuencia. Es como qué tan seguido ustedes hacen las cosas, ¿verdad? Esto se lo pasé al grupo porque eso es un tema que también se ve en séptimo. Para ver, ayer se los pasé a ellos y se los expliqué como muy... Les puse una imagen, se las voy a pasar a ustedes. Estos de acá, que son estos. Y este temita, para que como que les quede ahí y ustedes sepan qué significa cada una de esas palabras y qué tan seguido nosotros las vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí ya las tienen. ¿Qué tan seguido nosotros vamos a usar las cosas? ¿Verdad? Ok. Dice, he listens to the radio. Entonces, él escucha el radio. Entonces, es decir, he often listens to the radio. They sometimes read a book. Pete never gets angry. ¿Ves? Que la palabrita que está entre paréntesis va después del sujeto. Después. ¿Ves? Aquí viene he. Entonces, después de he va often. Y después el resto. Es volver a transcribir todo, pero utilizando el adverbio que notan. Ok,
viene como más prácticas de lo mismo. Después teníamos el presente continuo. En el WhatsApp también les adjunté un archivo que dice presente continuo, este que está acá. Recuerden que el presente continuo lo vamos a utilizar, es cuando lo usamos para hablar de las cosas que nosotros estamos haciendo en el momento que las hablamos. Por ejemplo, que yo diga, yo estoy comiéndome una manzana, ¿verdad? Entonces es lo que estoy haciendo en el momento que pasan las cosas. Ok. Por ejemplo, utilizamos 3 verbos to be, ¿verdad? El is, el are o el am, dependiendo del sujeto, y al verbo que nos den le vamos a agregar ing. Entonces, cuando ustedes en el examen vean que dice complete las oraciones utilizando, y viene esto, present continuous, entonces ustedes se tienen que recordar que aquí tenemos que utilizar el verbo to be, is, are o am, y al verbo que nos den, escribirle ing, ¿verdad? Escribirle ing. Por ejemplo, I am drawing a picture. Yo estoy dibujando una pintura. ¿Cuándo? Ahorita. She is sleeping in the room. Ella está durmiendo en la habitación. You are watching a film. Usted está viendo una película, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar las dos cosas, el verbo to be y al verbo ponerle ing. Para preguntar, recuerden que poníamos primero el verbo to be, después el sujeto y después el verbo con ing. Por ejemplo, what are you speaking? ¿Qué estás hablando? ¿Verdad? Where are you cooking? ¿Dónde estás cocinando? Entonces siempre poníamos la palabra con WH, el verbo to be, sujeto y el verbo con ing. ¿Y qué pasa si nosotros queremos hacer la oración negativa? Nada más a la par del verbo to be le ponemos un not para decir, por ejemplo, he is not sleeping in the room. Él no está durmiendo en el cuarto. Ok. Entonces ahí, aquí también tenemos una práctica. Aquí viene una práctica como de que ustedes vuelvan a transcribir la oración utilizando el presente continuo. Así no le sale en el examen. Le sale mucho como un complete o tal vez un marcar con X, ¿verdad? Que ustedes tengan que utilizarlo, que es todo esto que viene acá. Ok. Entonces, como para que practiquen varias veces. Aquí vienen las oraciones positivas y ustedes tienen como que volverlas a hacer, pero de una manera negativa. Después aquí teníamos el futuro con going to. Recuerden que el futuro con going to, nosotros aquí íbamos a utilizar también el verbo to be, ¿verdad? El auxiliar going to y el verbo se quedaba en su forma original. Por ejemplo, I am going to study Chinese. Yo estudiaré japonés. Sandy is going to visit the museums. Sandy estará visitando los museos. They are going to travel to Beijing. Ellos estarán viajando a Beijing, ¿verdad? Aquí siempre vamos a utilizar el verbo to be, el auxiliar going to y el verbo en su forma original. No se nos puede olvidar el verbo to be, el going to y el verbo en su forma original. Ahora son 3 cosas para el futuro continuo. Para el futuro con going to. Oraciones negativas, I am going to travel. Si fuera pregunta, are you, ¿verdad? El verbo va de primero. En el grupo también les puse, eso creo que se los pasé por una imagen. En esta imagen que está acá, les expliqué todo, ¿verdad? Que la oración positiva se componía por un pronombre, el verbo to be, going to y complemento.
I am going to travel to Mexico. Ella cocinará pollo. She is going to cook chicken. Si es negativa, le íbamos a agregar un not en la oración. Por ejemplo, Carlos no estudiará música. Carlos is not going to study music. They are not going to work on Monday. He is not going to play soccer. Y si es pregunta, primero va el verbo to be, después el sujeto, la palabra going to, el verbo y el complemento. Are we going to play tomorrow? Are Andy and I going to listen the song? ¿Verdad? El verbo to be va de primero. Y cuando eran preguntas con WH, primero iba el what o el where, después el verbo to be, sujeto, going to, el verbo y el complemento. Por ejemplo, what are you going to do on Monday? I am going to study English. ¿Verdad? Entonces, en este resumen que está acá, es todo ese tema, porque ahí ya está como muy por encima. Entonces, aquí lo pueden utilizar. Ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, que es solo esto. Porque puede hacer que les pongan a hacer algunas oraciones o algo así en el examen. O un complete, como estos que están acá, que también lo tienen en el grupo. Que lo que tienen que hacer es, por ejemplo, the classroom is going to start at 8:45. Dice, we are going to phone his friend. They are going to play. ¿Ves? Aquí está el verbo al final. Ustedes nada más lo que tienen que hacer es agregar. Ok. Nos salió un texto, que así nos van a salir muchos textos, ¿verdad? No este específicamente, pero sí textos con el tema. Entonces, para que como que se los aprendan, los estudien un poquito. Ok. Después de aquí esto era, ya pasamos a la unidad 2. Pasamos a la unidad 2. Dice que la unidad 2 lo que tienen que hacer es, hablaban de los deportes, ¿verdad? Tenemos que hablar mucho el vocabulario de deportes, entonces aprendernos eso, el vocabulario de los deportes. Aquí les pueden ser que en un identifique les salgan los deportes, tal vez como estudiar algunos deportes que ustedes no sepan cómo se dicen en inglés, pero la mayoría o se dicen muy parecidos al español o ya ustedes están como acostumbrados a estar escuchándolos en los deportes. Lo que sí les dije que necesitaba que se me aprendieran era exactamente este cuadrito que estaba acá, ¿verdad? Que es este cuadrito que está acá. Ay, que se me hizo el cuadrito. Chiquillos, regálame un segundo. Ok, listo, chiquillos. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos como que aprendernos. Ay, alguien se salió, Yadira. Aquí va. Ok, lo que les estaba diciendo era que estos verbos, bueno, estos deportes se van a decir con un verbo en específico, ¿verdad? Como les dije la semana anterior, creo que fue creo que fue la semana pasada, que yo les dije a ustedes, siempre que venga el verbo do, van a ser los deportes que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, ¿verdad? Como karate, aikido, judo, taekwondo, atletismo, aeróbicos, ballet, yoga. O sea que nosotros ocupamos nuestro cuerpo para poder hacer el ejercicio. Entonces, por ejemplo, usted dice, do
aerobics, ¿verdad? Yo hago aeróbicos con do, iría. Play son los deportes que nosotros hacemos como en equipo, ¿verdad? Los que hacemos en equipo. Por ejemplo, fútbol, básquetbol, tenis, balonmano, ¿verdad? Golf, que es un equipo, o sea, usted no puede jugar solo, ¿verdad? Porque necesita un equipo. Y los que van con go son, primero que todo, todos los que llevan ing al final. Y segundo, que nosotros vamos, o sea, nos tenemos que trasladar a algún lugar para practicarlo. Por ejemplo, swimming. Usted para nadar tiene que meterse a un río o al mar o a una piscina, ¿verdad? Hiking es de escalar, tiene que ir a una montaña. Y así running, ir a correr a algún lugar. Fishing, ir a pescar. Dancing, ir a bailar a algún lugar. Andar en bicicleta también. ¿Ves? Entonces, porque en el examen casi siempre les ponen un poco de esos deportes y viene como esta práctica que venía aquí, ¿verdad? Que también la tienen en el grupito, en el grupo de WhatsApp, que vienen así y ustedes tienen que ponerle si era go, play o do. Ok, entonces, por ejemplo, fútbol. ¿Fútbol con qué iría, chiquillos? ¿Con play, con do o con go? Congo. Congo. Ajá. Béisbol, ¿con qué iría? Play. Béisbol, Con play. Ajá, con play. Aerobics, ¿con qué iría? Do. Sí, exactamente. Porque son cosas que hacemos, ¿verdad? Swimming, ¿con qué iría? Go. Con go, exacto. Recuerden que todos los que llevan ing al final se escriben con go. Y también son los que nosotros nos trasladamos a algún lugar, ¿verdad? Para hacerlo. Por eso go significa ir, es hacerlo, ir a hacer un deporte, ¿verdad? Entonces, más o menos como para que los tengan ahí. Después de eso, nosotros teníamos lo que era el can y el could. ¿Se recuerdan qué era esto, chiquillos, que les dije en la clase anterior? A ver si se recuerdan. Ya no se recuerdan. Dice que... De pasado y presente. Ajá. Ellos eran morals. ¿Recuerdan que les dije que eran como un parásito que se iba a unir a un verbo? Se iban a unir a un verbo. El can, como dijo la compañera, es para utilizarlo en presente y el could para utilizarlo en pasado. Entonces, can lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos decir una idea que dice una habilidad del presente. I can speak English. Yo puedo hablar inglés. También para pedir permiso de una manera informal. Todo lo que sea informal va a ser con can y lo que sea más formal con could. Para requerir algo, por ejemplo, can you help me please? O una posibilidad, I can get very cold there at night, ¿verdad? O ofrecer ayuda, can I carry your bags for you? Le puedo ayudar con las bolsas, ¿verdad? Entonces, cosas del presente y cosas informales para pedir algo informalmente o ofrecer ayuda, ¿verdad? El could era lo contrario. El could es para el pasado y para cosas formales, ¿verdad? Entonces, generally ability in the past. Dice, I could play the piano when I was young. Yo podía tocar el piano cuando yo era niño o joven. Para pedir algo de una manera formal. Could I use your bathroom, please? ¿Puedo usar su baño, por favor? O para requerir algo más
más formal, por ejemplo, could you pass me the salt, please? ¿Me puedes pasar la sal? ¿Verdad? Qué sé yo, en un restaurante o algo por el estilo. Entonces, los vamos a utilizar así. Can, informal y presente. Could, pasado y más formal, ¿verdad? Siempre necesitan un verbo para ellos existir. Por ejemplo, aquí, could play, could use, could pass, could have. Recuerden que cuando era pregunta, el could iba de primero, el sujeto y después el verbo. Y cuando es oración, primero el sujeto, el auxiliar, en este caso el could, y después el verbo. E igual en can, ¿verdad? Para que se recuerden como el orden de la oración. Ok. Después teníamos la definición de gerundio infinitivo. Recuerda que les dije que los gerundios son todos los gerundios son todos los que tienen ing al final. Por ejemplo, dancing, bailando, camping, doing. Eso es un gerundio. Y un infinitivo es cuando el verbo está en su forma original. Jugar, ¿verdad? Jugando, gerundio. Jugar, infinitivo. Es como saberse el significado, nada más porque ustedes no los les ponen, qué sé yo, algún verbo y que usted ponga gerundio, infinitivo. Los adverbios de secuencia, que ya los vimos antes, que era aquello, lo de primero, segundo, después. Es que están en la unidad 1 también. Y ahí terminamos con bueno, vienen algunos textos de deportes, chiquillos. De fijo les va a venir en el examen algunos textos de deportes, de fijo, para que ustedes se los vayan aprendiendo. Digamos, sepan que no es que se lo aprendan, sino que les va a venir algo así, como de algún deportista, y que usted marque con X la respuesta correcta. Y listo. Ahí terminamos con la unidad 3. Con la unidad 2. Ya la unidad 3 es para el siguiente examen, ¿verdad? En este examen solo entra la unidad 1 y 2. Entonces, chiquillos, yo lo que voy a hacer es como un repaso, una práctica como de examen. Se las voy a enviar la otra semana para que ustedes la hagan y de hoy en 8 ustedes se conecten. Revisamos esa práctica y les aclaro alguna duda o que ustedes me digan, profe, ¿por qué no me vuelve a explicar tal tema? ¿Verdad? Entonces yo se los vuelvo a explicar y ahí más o menos. No sé si les quedó claro, chiquillos, más o menos, o tienen una duda o pregunta. Lo mismo de mi parte no, profe. Ah, ok, listo, Jorge. Yasmina, perdón, ¿qué me dijo? No, profe, que más o menos, porque está duro esto del inglés. Sí, es ir ahí como a poquitos. Vean las tutorías, ¿verdad? Bastante. Y recuerden que les voy a pasar una lista de verbos para que las lleven. Para que las lleven el día del examen. Que no se les olvide. Ok. Entonces ahí, chiquillos, si no tienen dudas, lo que voy a hacer es parar la clase para que no se haga un video tan largo. Y para subirlo a YouTube.